promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia e invocando a la paz del país, a ejercer este domingo un voto por la paz y no a la violencia, para sepultar en las urnas a la violencia y a los violentos que se han evidenciado claramente y que han llevado al país a estas condiciones de polarización, de odio y de venganza. Este jueves a las 24 horas debe cerrarse por mandato de la Ley Electoral Código de la Democracia la campaña electoral, esta campaña electoral corta, limitada, para los comicios del domingo 20 de agosto próximo. A la medianoche de este domingo se abre un silencio electoral que terminará con las elecciones, pero en medio de estos hechos inéditos, como fuera hace 8 días el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y anoche a las 22 horas con 45 minutos la impugnación que se hace al reemplazo de Fernando Villavicencio al candidato presidencial, precandidato presidencial, Cristian Zurita. Y uno de los argumentos de la impugnación que hace el correísmo es evidentemente lo que ha ocurrido en el Ecuador durante los últimos años, con esa falta de credibilidad en el organismo electoral, la opacidad y la falta de claridad, cuando aquí han aparecido miles de ecuatorianos que nunca firmaron una afiliación a una organización política y que simplemente cuando intentan entrar a la política aparecen en los registros electorales. Y el reclamo ha sido, ¿cuándo el CNE, que debe otorgar absoluta transparencia y confianza en el proceso, nunca se ha depurado, y cada vez que se producen estos hechos se evidencia esa opacidad y la falta de garantías en el proceso? Bien, queremos dar la bienvenida a la candidata vicepresidencial por la Alianza Suma y Avanza, Erika Paredes, para conocer primero cómo cierra
este proceso electoral inédito, corto, y luego cómo ha visto esta campaña electoral. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estamos cerrando este proceso junto con Otto? Mira, cerramos con mucha esperanza, con mucha fuerza. Tenemos mucho apoyo a lo largo de todo el país. Estamos en segunda vuelta. Pero también, Miguel, cerramos en un contexto de un mar de sangre a lo largo de todo el país, de asesinatos, como a Fernando Villavicencio, un asesinato sin piedad, un atentado directo a la democracia. Estamos cerrando una elección viendo que este gobierno en su opacidad no está tomando medidas urgentes para el fenómeno del niño, pero estamos avanzando, estamos cerrando a lo largo de todo el país. Este domingo tenemos una decisión crucial para el país. Vamos a escoger a un gobierno que va a trabajar 15 meses, pero estos 15 meses son tan urgentes y prioritarios para el país, porque el Ecuador está en cuidados intensivos. Y si no escogemos a personas que están capacitadas y que tienen la experiencia para un tiempo tan corto traer resultados al país, este país va a llegar a tocar más fondo de lo que ya hemos llegado a tocar al día de hoy. Así que estamos cerrando con mucho apoyo, con mucha esperanza, pero en un contexto, Miguel, muy duro el contexto que está viviendo el país y al que vamos a traer soluciones que requieren de mucha fuerza y determinación. Erika Paredes es compañera de fórmula de Otto Sonnenhösner, candidato presidencial por la Alianza Actuemos 823, y que en la papeleta está en el 5º casillero que este domingo los ecuatorianos recibiremos para sufragar. Estos últimos días, luego de estos hechos condenables, de esta violencia en la campaña, ¿qué ha sentido Erika Paredes? ¿Qué encuentra en el país? ¿Hay temor? ¿Hay miedo? ¿Hay condena a la violencia, a los violentos? ¿Qué siente en esta campaña presidencial en la recta final? Mira, a lo largo de todo el país hay mucho miedo entre los ecuatorianos. Este es un fenómeno que no lo hemos vivido nunca. Siempre hemos sido un país de paz, siempre hemos sido un país de solidaridad, y los hechos que están existiendo hoy en día generan mucho miedo a lo largo de todo el país. Pero es muy importante no dejar que ese miedo se apodere de nuestro país, que nos acostumbremos a la mañana a levantarnos y a ver en las noticias sicariatos, asesinatos, robos a mano armada. Ese no es el país en el que nos tenemos que acostumbrar. Entonces, hay que empezar a escuchar las propuestas sólidas y fuertes que tenemos en materia de seguridad. Ahora, hay otro tema. La lamentable pérdida de Fernando Villavicencio, este asesinato sin piedad, ha sido un ataque directo a la democracia, ha sido un ataque directo a la seguridad de los ecuatorianos, pero este también ha sido un periodo de unidad para que los candidatos nos sentemos y digamos, bueno, ¿qué es lo más importante hoy en día? No es ganar una elección como un solo candidato. Tenemos que unirnos como país y dejar de pensar, bueno, este es el país del pasado y tú hiciste lo uno, hiciste lo otro. El Ecuador no tiene tiempo para estar discutiendo sobre lo que ya fue. Sabemos cuál es la situación real de inseguridad, de la economía, de la falta de medicamentos en el país, y es decir, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Porque no tenemos tiempo para quedarnos en el pasado. Estoy viendo lo que está pasando con el candidato de Fernando Villavicencio, con el señor Zurita. No va a poder hacer campaña hasta el último día de la elección. ¿Y cómo es posible que no permitamos que un proceso democrático siga avanzando? Que haya partidos políticos que estén poniendo trabas a este candidato cuando estamos viviendo en situaciones extraordinarias, y para eso también se tiene que tomar medidas extraordinarias y dejar un espacio real a que todas las voces puedan hacer propuestas, más no ataques a otros candidatos. Efectivamente, esto pasa por la necesidad, Erika, de que haya plenas garantías en un proceso. Y si impugnan, como han impugnado anoche a esta candidatura, simplemente refleja
ese relajo en los registros del máximo organismo electoral, no de ahora, no de ayer, durante los últimos años, pero lo grave, pese al tiempo, no han logrado depurar hasta el día de hoy. Mira, es extremadamente grave que a hoy en día, y habiendo pasado una elección de gobiernos seccionales hasta hace muy poco, que todavía se tenga ese gran desorden. Pero también lo que más asombra es que es un momento de unidad hoy en día, y que a pesar de ello uno siga atacando y siga amenazando a la democracia cuando es un momento en el que uno se debe de unir y decir, bueno, ¿cómo solucionamos los problemas del país? ¿Cómo salimos de adelante? Hay este problema, ¿qué se puede hacer? Porque hoy los ecuatorianos no estamos para levantarnos cada mañana y escuchar cada vez más problemas, sino escuchar ese problema y decir, bueno, esto se puede solucionar así. Esta es la parte transparente a este problema y eso es en donde debemos vivir. Yo el día viernes voy a estar reunida con la Unión Europea, con la OEA, con la Mercosur, con muchos veedores internacionales, porque este proceso democrático se debe de garantizar. ¿De qué sirve que los ecuatorianos tengamos el derecho a votar y a elegir si después de esto no funciona, si no se transparenta? Efectivamente, esto pasa por transparencia y no opacidad. Pero ¿cómo lograr para que luego de la campaña nos olvidemos, más allá de los resultados que se expresen en las urnas, nos olvidemos de la reforma político-electoral, que está tan lejana porque llegan las asambleas y lo primero que hacen es mirar para otro lado? ¿Cómo concretar esa reforma tan necesaria en el Ecuador? Mira, para mí lo más importante en estos 15 meses son las acciones que vayamos a tomar en términos de seguridad, que tienen que ser contundentes por tomar el control de las cárceles, por proteger a nuestra policía, pero también tienen que ser contundentes en términos de transparencia, en términos de lucha contra la corrupción. El Ecuador no está para esperar todavía grandes reformas. Las vamos a poner ahí, las vamos a sembrar, pero lo que hoy necesita el Ecuador son compras de medicamentos libres de corrupción, son compras de chalecos para toda nuestra seguridad, esa compra, esa licitación que se acaba de caer por segunda vez por gente que no tiene experiencia en el sector público, que piensa que es de llegar y soplar y hacer botellas y decir ya enseguida están hechas las cosas. Así no funciona el Estado. Entonces empieza también por transparencia en todo lo que estamos haciendo a lo largo de todo el gobierno y que esa transparencia de los resultados que se necesita. Porque, Miguel, yo no quiero llegar aquí en 6 meses y decir todo este plan tan fuerte y tan determinante de gobierno que tenemos, no voy a llegar aquí a decir en 6 meses no lo pudimos hacer, porque llegamos con un conocimiento del presupuesto, del marco jurídico, de la institucionalidad de lo que vamos haciendo, y es ahí en donde, Miguel, tenemos que enfocarnos, mientras en paralelo vamos viendo otras reformas, pero el país no está solo para ver reformas a leyes o reformas de instituciones, sino empezamos a dar resultados y acciones que todos los ecuatorianos los veamos en las calles. Para exigir una reforma tan necesaria, porque si el camino legal de la Asamblea para hacer reformas no funciona, debe ser el pueblo ecuatoriano el que pacíficamente exija estos cambios a fin de no seguir viviendo esta casi ficción de democracia. Yo creo que, Miguel, estamos a tiempo. Las elecciones son el domingo. Yo creo y confío que los ecuatorianos vamos a elegir en personas que realmente venimos a trabajar por este país, que llegamos a servir y no a servirnos, y sobre todo en el caso de la Asamblea, hay que escoger a nuevos asambleístas que estén capacitados. Nosotros a nuestros asambleístas, junto con otros, les pedimos su hoja de vida para ver en qué están formados, cuáles son las causas, en qué leyes van a trabajar. Nuestro bloque tiene al menos 80 personas que tienen menos de 28 años, porque nos hemos enfocado en jóvenes que estén capacitados, que tengan una causa y que vengan limpios de un pasado, que no tengan antecedentes para que realmente puedan gobernar el país. Entonces, Miguel, todavía los ecuatorianos podemos hacer que esto cambie y no llegar y votar por un partido, por una figura, por una cara bonita, sino escoger esos candidatos que de verdad van a llegar a la Asamblea, no a jugar Candy Crush que se pasan jugando,
Sí, y que no lleguen a decir yo pertenezco a este partido político y voy a votar por lo que el partido político diga, sino que lleguen a votar por leyes que beneficien a todos los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo de una asamblea tan dividida? La asamblea tiene que votar por causas que nos beneficien a los ecuatorianos y no por alianzas políticas que se tengan que hacer. Así que aún estamos a tiempo de escoger a esas buenas personas para que en 1 año y medio de verdad podamos traer soluciones al país. El, Ahora, en esta recta final de la campaña, ¿usted siente que además de haberse manchado de sangre, simplemente la gente, cómo reacciona cuando recorren la campaña? ¿Hay indignación, hay condena a la violencia, hay pedidos porque el país recupere la paz? Mira, hay una condena total a la violencia. Los ecuatorianos estamos cansados de vivir en este mar de sangre en el que nunca hemos vivido. Nosotros somos, por Dios, un país de paz. Siempre hemos sido un país de paz y ese es el país que vamos a recuperar. A lo largo de los eventos, nosotros hemos sido también muy responsables en el sentido de que hemos invitado a hacer grandes concentraciones, hemos buscado espacios en donde podamos seguir transmitiendo nuestros mensajes, pero en donde podamos garantizar la seguridad también de nuestros simpatizantes. Y en medio de eso hay mucha gente, todo el país, que nos dice, por favor, hagamos los grandes eventos, los queremos apoyar. Y les decimos, apóyennos, pero apóyennos de manera responsable, porque hoy en día no estamos para perder a más ecuatorianos. Entonces, no se trata de una recta final de hacer temas demagógicos, se trata de seguir como empezamos desde un inicio, con propuestas que sean claras, que sean contundentes, que los ecuatorianos las puedan escuchar y que tengan la seguridad que Otto y yo las vamos a implementar, porque hay que pasar del dicho al hecho y eso solo se pasa con experiencia y con conocimiento. Entonces, así cerramos esta recta final, como empezamos, con propuestas y con los ciudadanos, presentando lo que vamos a hacer sin demagogia, sin grandes eventos, con grandes shows, sino con propuestas ciudadanas, porque hoy el país no está para cerrar de fiesta y con grandes cosas, el país está para cerrar en el periodo en el que vivimos esta campaña, con propuestas y con acciones, pero no con temas demagógicos. ¿Cómo cierran ustedes el binomio presidencial-vicepresidencial, Otto Sonnenhorstner, Erika Paredes? ¿Cómo cierran esta campaña? Mira, le estamos cerrando, como tú ves, en estos espacios contigo, en varios medios, hablando, explicando, reforzando las propuestas que vamos a hacer, que son claras y contundentes en esta lucha contra la inseguridad y en la generación del empleo. Ese es uno de los espacios en donde estamos muy enfocados junto con Otto, porque lo que necesitamos es que nos escuchen, no hacer grandes conciertos en donde vayamos a estar ahí bailando. Vamos a tener eventos que son menores y son ciudadanos, como lo hemos hecho desde el inicio, concentraciones muy pequeñas, caminatas, en donde vamos a estar. Hoy estamos en Guayaquil, en Cuenca, mañana vamos a estar en Machala, en Quito y vamos a regresar a Guayaquil. Pero son eventos todavía ciudadanos y menores en donde seguimos compartiendo nuestras propuestas, más allá de generar eventos masivos con música o con altas cosas, sino sobre todo eventos en donde compartamos propuestas, eventos en donde prime la paz, en donde prime la seguridad, en donde prime el ejemplo de lo que queremos que sea este país. ¿Usted mira con optimismo este cierre de campaña y que este domingo el pueblo ecuatoriano, al menos más allá del voto libre que ejerzan, condenen la violencia, voten por la paz y que se sepulte también a los violentos que se han evidenciado en el Ecuador? Yo confío que los ecuatorianos vamos a hacer eso. Vamos a votar por personas que queremos traer la paz, porque con Otto desde un inicio hemos dicho, ¿cuál es nuestra propuesta? Paz en las calles. Nosotros no queremos llegar y dar bala a todo un país y empezar masacres y empezar una guerra civil en las calles. Porque ¿de qué nos va a servir empezar solo con la seguridad si en la calle se están matando, si no vamos a poder salir ni siquiera a tomar el bus?
Nuestra propuesta es tener paz en las calles y eso empieza con medidas de tecnología y de inteligencia que nos permitan tomar el control de las cárceles y que nos permitan fortalecer a nuestra fuerza pública para que tome medidas drásticas y fuertes contra los delincuentes, pero con inteligencia y con tecnología. Esto no se trata de llegar y dar balas en las calles, porque ya estamos viendo las consecuencias. ¿Cómo vamos a salir en el día a día si empezamos con una guerra sin precedentes? Hay que hacerlo con planificación y con inteligencia, y eso es lo que estamos proponiendo junto con otros. Bien, a Erika Paredes, compañera de fórmula del candidato presidencial Otto Sonnenhösner, Alianza Actuemos 823. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, y que todo sea por la democracia, que todo sea por la paz y no más violencia en el Ecuador. Muchas gracias a Erika. Así será, Miguel. Muchísimas gracias. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:43 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y también abogando por la paz y la condena a la violencia y a los violentos que patrocinan estos hechos en el Ecuador, unidos, insisto, por la paz. Vamos a la pausa publicitaria y luego tenemos un debate sobre la consulta popular en torno al Chocó andino, con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y el ingeniero Stalin Andrango, ciudadano de la parroquia Pacto, parte del Chocó andino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre